Gala Cultural. Debo anunciarles que esta gala cultural se enriquece entrando en conexión con la transmisión de la participación del presidente de la República en la Cumbre Iberoamericana de Veracruz. Pero en lo que esta conexión se establece para enriquecer y mantener informados a todos ustedes, pues tal y como les dijimos, estamos en compañía de José Horacio Rodríguez, quien es un técnico de incidencia para los derechos humanos del Centro Bonó, que bueno, pues nos honra con su participación aquí a propósito del concierto Voces por los Derechos Humanos que se efectuará en el Parque Independencia este sábado 13 de diciembre. Sobre esto, pues, vamos a conversar con José. Encantada de Bienvenido, recibirte. José. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hay un concierto. Exactamente. Nosotros estamos organizando, nos hemos agrupado un conjunto de organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en la defensa de los derechos humanos de diferentes grupos vulnerables. Sabemos organizaciones que trabajamos temas desde la defensa de los derechos de las mujeres, desde la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, algún tipo de discapacidad, diferentes organizaciones que también defienden, por ejemplo, los derechos de las personas con diferentes orientaciones sexuales, que son también titulares de derechos humanos. En el caso nuestro, como Centro Bonó, que trabajamos por la defensa de los derechos humanos en sentido general, pero específicamente de la población migrante en el país, residente en el país, y también de los descendientes de los migrantes. Y bueno, esta gran plataforma que hemos conformado, con motivo de que mañana celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos, bueno, el 10 de diciembre, específicamente, el miércoles 10 de diciembre, en esta semana, se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, pues hemos decidido organizar este concierto para conmemorar y festejar ese Día de los Derechos Humanos. ¿Quiénes van a participar en el concierto? Bueno, ¿Cuáles artistas se unen a esta causa? Hay diferentes artistas, en su mayoría van a haber muchas sorpresas. Nosotros estamos todavía terminando de ajustar y cuando tengamos ya la lista completa, pues los haremos públicos, pero va a haber mucha diversidad. Van a haber también grupos culturales, performance, teatrales, diferentes grupos culturales, por ejemplo, de diferentes barrios de la ciudad, como de jóvenes de Gualey, de Capotillo, que tienen grupos de baile, grupos de canto, grupos de percusiones. Hay un performance muy chulo de un grupo de Capotillo, que ellos mismos se entrenan y tienen un espectáculo, la verdad, muy impresionante. José Horacio, ¿qué les preocupa a ustedes en materia de derechos humanos, de cara primero a que la Constitución dominicana de reciente aprobación en el 10 es una Constitución garantista en el grado necesario, digamos, sí, ¿verdad? Ya que desde incluso la administración misma del presidente Danilo Medina, este tema ha sido asumido con un sentido también de solidaridad, de respeto irrestricto, claro, a las leyes del país, a las sentencias de los tribunales que existen y que han emitido, ¿verdad?, opiniones fundamentadas en la soberanía nacional y demás. ¿Qué les preocupa a ustedes realmente a este tema? Ciertamente nosotros tenemos una constitución muy avanzada en términos de respeto y de garantía de los derechos humanos. De hecho, la propia constitución concibe la función esencial del Estado como esa, precisamente la de la protección efectiva de los derechos de la persona, y aclara que el Estado se encuentra fundamentado en el respeto a la dignidad humana, que es precisamente el fundamento de los derechos humanos, que todas las personas, sin ningún tipo de distinción, sin importar nuestro sexo, nuestra edad, nuestra orientación sexual, nuestro origen nacional, nuestra raza, nuestro color de piel, nuestra religión, nuestra creencia política, todas y todos tenemos dignidad por el simple hecho de ser seres humanos. Y por eso somos entonces
tenemos esos derechos que son inherentes y que están reconocidos en nuestra propia Constitución. Y en comparación a la Constitución que teníamos anteriormente, la nueva Constitución del 2010 recoge un amplio catálogo de derechos humanos. Sin embargo, existen muchos retos y desafíos. Todos los países del mundo lo tienen, no es solamente la República Dominicana. Todos los países del mundo todavía tienen retos, desafíos para poder garantizar todos los derechos humanos. Máxime cuando se trata de países todavía en proceso de desarrollo, en vías de desarrollo, como lo es la República Dominicana, porque hay una serie de derechos, sobre todo sociales y económicos, que requiere que los estados alcancen ciertos niveles de desarrollo económico, de prosperidad, para podérselo garantizar a toda su población. Sin embargo, específicamente, nosotros mañana como Centro Bono vamos a poner, el día miércoles 10 de diciembre, que es el día que se celebra internacionalmente, el Día de los Derechos Humanos, porque desde el año 1948 en París se suscribió la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y 2 años más tarde, en el año 1950, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió elegir esa fecha del 10 de diciembre como Día de los Derechos Humanos. Y desde entonces así se celebra. Y en ocasión de esa fecha, este miércoles 10 de diciembre, el Centro Bono pondremos a circular un informe país donde trataremos de explicar cuál es la situación, las principales problemáticas de derechos humanos que actualmente se viven en el país durante el año 2014. Hemos hablado del Centro Bono, pero ¿qué es el Centro Bono? El Centro Bono es una organización... Yo sé lo que es el Centro Bono, pero no todo el mundo Pero claro, sabe no lo todo que el es mundo lo sabe y es bueno que el público televidente lo ¿Y sepa. qué trabajo realiza en términos sociales aquí en la Sí. República Dominicana? Es un espacio de acción y reflexión de la Compañía de Jesús, porque el Centro Bono es una organización social, un centro social de la Compañía de Jesús. Estamos hablando de la congregación de los jesuitas, o sea que es una organización formada en los principios cristianos, católicos. Confesional. Exacto. ¿Verdad? Sí, y es uno de 4 centros sociales de la Compañía de Jesús que están en el país, es el que está en la ciudad de Santo Domingo. Desde esa plataforma, desde esa organización, el Centro Bono trabaja en diferentes áreas. Hay una parte de políticas sociales donde se hace una labor de incidencia con relación a las políticas sociales y de acompañamiento, sobre todo en diferentes barrios del Gran Santo Domingo, de acompañamiento directo con los grupos más vulnerables de esos barrios, jóvenes, asociaciones de jóvenes y grupos comunitarios. Hace un trabajo muy de cerca con el acceso a la educación y la calidad de la educación en diferentes barrios de la capital, de la zona norte, de la circunscripción 3 específicamente, también en Boca Chica y en Los Alcarrizos. Ese es un área de trabajo, pero tenemos otro eje de trabajo que es con la población migrante. Con la población migrante, donde hacemos también un acompañamiento a las asociaciones de migrantes que están articulados en el país para orientarles sobre cuáles son sus derechos. Por ejemplo, ahora en ocasión del Plan Nacional de Regularización que está implementando el gobierno dominicano, que ha sido un plan histórico para poder regularizar esa población migrante que está en el país y que había sido ordenado desde el año 2004 por la Ley General de Migración, y que es ahora en el 2014, 10 años más tarde, que finalmente se ha podido poner en práctica, y ese es un avance en materia de la regularización migratoria, porque nosotros desde el Centro Bono estamos y promovemos el control migratorio, un control migratorio porque sin duda todo el mundo y el país reconoce que ciertamente quizá el fenómeno migratorio se ha desbordado y hay mucha preocupación en el país sobre las consecuencias que eso pueda tener. Y nosotros, conscientes de eso, promovemos también estrictos controles migratorios apegados a la Ley 285-04 sobre migración. Pero para poder ejercer esos controles migratorios de manera eficiente hay que regularizar esa población que ya reside en el país, en muchos casos desde hace décadas, y que debemos identificarlos, saber quiénes son, dónde están, para poder entonces establecer políticas migratorias claras, controles de entrada, pero siempre garantizando los derechos de todas las personas. ¿Por qué se les ve desde ciertos litorales nacionales como asociados de alguna manera a estrategias que desbordan los intereses mismos del país? Me refiero, ¿verdad? Viene provocación. No, No, ustedes están escuchando nuestro discurso y hay mucha campaña sucia.
Hay mucha campaña sucia donde se quiere Te lo advierto. desvirtuar el trabajo que nosotros como organización desempeñamos y ustedes están escuchando nuestro discurso Sí, que claro, es... claro. O sea, Lo seguimos. si no parece sensato, ustedes me lo dicen. No, claro. Y esa campaña sucia incluso ha El afectado... derecho a disentir también. También. ¿Cómo fue que dijo el señor ese? Eh, Yo no estoy de acuerdo con nada de lo que usted ha expresado, pero pondría mi vida en juego por Claro que defender sí. su derecho a disentir. Ese es un gran defensor de los derechos Sí, humanos, claro. quien haya dicho eso y sobre todo el derecho humano No a la me libertad de acuerdo del expresión. nombre de la persona, pero es un gran intelectual. Sí, ese es un derecho básico, fundamental, que nosotros como defensores de los derechos humanos siempre lo vamos a defender, que es el derecho a la libertad de expresión. Claro. Y sobre todo De en el ejercicio... criterios claro. y la tolerancia. ¿Coinciden ustedes en este enfoque del tema migratorio que fundamentalmente nos involucra en la relación binacional dominico-haitiana, que es quizás la migración desbordada a la que hace referencia? ¿Por qué no se les ve a ustedes en la perspectiva constitucionalista dominicana de defensa de los derechos humanos de esa población, sino que se les asocia más a estrategias del Departamento de Estado, vía no sé qué usa ahí, a la propia compañía de Jesús que tiene, por su rol mismo en términos de la Iglesia Católica, también tiene determinado sesgo? ¿A qué me refiero? ¿Por qué una parte del país los ve a ustedes ajenos a nuestros intereses? ¿No hay quizás un determinado sesgo que le impida a la opinión pública entender los aportes que ustedes están haciendo en esta materia? Sí, es que evidentemente hay mucha desinformación. Y hay mucha desinformación y ha habido campaña sucia, ha habido también mucha manipulación mediática. Nosotros hemos coincidido en muchísimos puntos con las políticas que está implementando en este momento el gobierno dominicano para tratar de solucionar los problemas de derechos humanos que se han presentado en el país en torno al fenómeno migratorio. Y en muchos de ellos hemos trabajado... Y al caos y a la desorganización que se venía arrastrando en ese tema, ¿no? Exacto, entonces es un tema que había que tomar el toro por los cuernos y el gobierno lo ha estado haciendo. Claro. Y nosotros hemos identificado en ese proceso ciertas debilidades. Claro. Y nos hemos sentado en la mesa con autoridades del gobierno para decir, nosotros identificamos estas debilidades, ¿qué se puede hacer para tratar de solucionarlas? Y a los escenarios que tengamos que acudir, acudiremos. ¿Se ha avanzado en eso realmente? Bueno, se ha avanzado y nosotros entendemos que todavía tímidamente. Se ha avanzado más en la letra que en la práctica. Y esa es una quizás de las principales debilidades. Nosotros entendemos que... Es un tema muy complejo, ¿no? Es un tema muy complejo, sin duda. Sí. Y, con muchas aristas. Exactamente. Sí. Y nosotros siempre lo hemos hecho una defensa apegados a nuestra Constitución. Nosotros nunca nos hemos salido de ese marco. La Constitución establece muy claramente en su artículo 26 que la República Dominicana es un Estado miembro de la comunidad internacional que reconoce y aplica las normas del derecho internacional general y americano en la medida en que sus poderes públicos la hayan adoptado. Y nosotros entonces en esa medida nos amparamos también en esas normas del derecho internacional. Condición de los derechos humanos en Haití. Por ejemplo, es uno de los argumentos que se dice, pero bueno, el Centro Bono emite un informe sobre los derechos humanos en la República y establece debilidades. Pero resulta ser que el Centro Bono, que podría hacerlo, no sé, no emite un informe sobre los derechos humanos en Haití. Bueno, nosotros trabajamos en la República Dominicana, somos una organización en República Dominicana. Okay. Tendremos, la red jesuita con migrantes tiene una contraparte en Haití. Tiene una contraparte en Haití y allá hace su trabajo y se ocupa de su trabajo en Haití. Y hay diferentes organizaciones que se tienen que ocupar porque obviamente como todos los países, sobre todo en vía de desarrollo, Haití también debe tener, y estoy seguro, aunque no me atrevo a hablarlo porque no conozco la realidad de ese país, pero estoy seguro que debe tener también serios retos y desafíos en materia de derechos humanos para su población. Por ejemplo, no tienen su población documentada. Sí. Por ejemplo. Y eso les impide el tránsito regular por las fronteras. Sí. Por ejemplo, uno ve cómo la gente se tiene que jondear hacia Miami o hacia Puerto Rico en Yola. Se dice emigrar. Bueno, eso mismo. Como por ejemplo muchas otras violaciones evidentes que existen a los derechos humanos. Allá más que aquí. Sí, sin duda. Sin duda. Pero en el mundo entero se violan los derechos humanos. Por ejemplo. Pero allá más que en el mundo entero, pero ¿cómo seguro? Es posible que hoy
en esta época, esta etapa del mundo, exista gente que no tiene comida, Claro. o que no tiene acceso a la comida, o que pasa hambre. Y ese es un derecho fundamental y ese básico. es un derecho fundamental básico, yo creo que es el número 1. El derecho a una vida digna incluye tener acceso a alimentos, que es una cuestión básica de sobrevivencia del ser humano. Entonces, cuando hablamos del Estado de los Derechos Humanos, yo creo que los que creemos en ello y los defendemos, desde donde quiera que estemos, y tenemos que mirar ahí y nos avergonzamos. Sí, No sí, sé qué tú ciertamente. piensas. Es decir, no solamente la inmigración, hay derechos fundamentales. Aquí ha habido una revolución educativa, por ejemplo. El 4% está cumpliendo con uno de los derechos fundamentales del ser humano. Y solamente un gobierno sensible ante la educación y el impacto en la vida de la gente que tiene la educación puede entender eso, ¿no? Sí, así es. Ciertamente en el país han habido avances en materia de derechos humanos y nosotros en este informe que este miércoles 10 de diciembre publicamos y ponemos en circulación, en cada tema que abordamos, que los hemos elegido porque son precisamente temas que representan mayores desafíos, pero dentro de cada uno de esos temas también reconocemos cuáles han sido los avances que han habido. Y entonces a la vez damos recomendaciones, porque entendemos que lo que debemos es generar un ambiente de críticas constructivas para poder, sobre la base del diagnóstico que tenemos, avanzar y seguir avanzando en materias de los derechos humanos, no solamente de los migrantes y sus descendientes, sino de todos los dominicanos y dominicanas que habitamos en este territorio y que también somos titulares de derechos humanos. Hablando de educación, ¿el Centro Bonó tiene algún impacto en la estructura educativa dominicana? Quiero decir, ¿influye en la promoción de los valores y de los derechos fundamentales del ser humano en la estructura educativa Sí, cómo dominicana? no. El Centro Bonó participó activamente en el pacto educativo que firmó este gobierno y fue uno de los actores dentro de la sociedad civil que incidieron en la elaboración y firma de ese pacto activamente, y también previo a eso participó activamente en la coalición Educación Digna para promover que el gobierno cumpliera la ley de educación que ordenaba que se otorgara al menos un 4% del Producto Interno Bruto a la educación dominicana, y se logró. Se escuchó ese llamado de parte de este gobierno y finalmente se obtuvo. Eso fue un logro y una conquista del pueblo dominicano. Y el Centro Bonó jugó un rol fundamental para alcanzar esa conquista como parte de esa coalición Educación Digna. Voces por los derechos humanos, entonces el sábado 13 de diciembre en el Parque Independencia. ¿Por qué el Parque Independencia? Porque hay gente que le molesta que cojan el Parque Independencia para estar levantando discursos que no se sabe si son patrióticos. No, esa tarima está controlada. Son totalmente patrióticos porque no hay un acto más La tarima patriótico. está controlada. No hay un acto más patriótico que la defensa de la De los Constitución. derechos Y humanos. todos esos derechos humanos están consagrados en nuestra Exactamente. Constitución, y de hecho es la función esencial del Estado Dominicano, la defensa de los derechos humanos. O sea que no hay un acto más patriótico que velar por el respeto y el cumplimiento Eso de los no le derechos molestaría a los oídos de nuestros padres de la patria. humanos. Para nada y en lo absoluto. No, al contrario, sí, Juan contrario. Pablo Duarte fue un abanderado de los derechos humanos. Claro que sí. Sí, sí. Claro que sí. Y de la autodeterminación de los pueblos. ¿Y Exactamente. a qué hora es? Es a partir de las 4 de la tarde. En este momento todavía estamos esperando realmente la confirmación definitiva del lugar porque se requiere una autorización oficial, pero estamos confiados en que no habrá inconvenientes. Prohibición. ni ¿A qué hora prohibiciones. empezará A partir de las 4 de la tarde. Claro, y es entrada libre. todo el que Claro quiera que sí, ir. es abierto a todo público. Ojalá que están, bueno, todas las personas invitadas a asistir a esta cita, a este canto por los derechos humanos, este El sábado sábado, en el 13 Parque de Independencia. diciembre en el Parque Independencia, si Dios quiere. Bueno, doctor, muchas gracias. Ha sido un honor que haya utilizado este espacio para promover ese concierto, al cual todos nos Sí, suscribimos. porque además necesitan No, en su base relaciones teórica. públicas, Yanela. Sí, ¿el Centro Bonó? Sí, lo tienen desacreditado. Bueno, gracias a ustedes por este Desacreditado. espacio. No, esos son voces agoreras. No, es que hay intolerantes. campaña sucia, como bien ha Sí, dicho. y que usted. ha afectado incluso algunos sectores del propio gobierno dominicano, Claro esa que campaña sí. sucia, y hay que desmontarla. Hay que desmontarla. Bueno, un honor haberlo recibido. El honor es encantada. nuestro. Michael Muchísimas Camilo. Sí, Michelle Camilo de nuevo, ¿verdad? Michael Ay, Camilo en el Festival de Jazz de Victoria Gestalt, capital de Álava, en el País Vasco.
Ah, en vasco. Ah, en España. Sí, para que Ahí es se vasco, sepa. en España. El maestro Michael Camilo, el inmenso Michael Camilo. Bueno, con él terminamos esta cita cultural del día de hoy. Nos encontramos mañana. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno. Giovanni Hidalgo en las congas.
y el gran Anthony Jackson en el contrabajo. Estamos verdaderamente encantados de estar aquí con todos ustedes esta noche y para nosotros es una especie de premier porque es el nuevo disco titulado Mano a Mano. Esta noche vas a escuchar un repertorio completamente nuevo, fresco. Son 8 originales que escribí durante una semana en este diciembre pasado en mi casa y luego 3 versiones de 3 estándares norteamericanos y 1 suramericano. Y espero que sea una noche llena de mucha energía, sorpresas y ya veremos qué más. Muchas gracias.